La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, ¿qué dice la Escritura? Te invito a suscribirte a tu canal y recibirás en todo tiempo los mensajes. Hoy te estaremos hablando sobre el pecado y el remedio para él. Comencemos. El concepto bíblico de que todos hemos pecado se basa en varias enseñanzas encontradas en la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 23, se establece claramente, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta afirmación implica que ninguna persona es perfecta y que todos han fallado en vivir de acuerdo con los estándares de santidad de Dios. Además, en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 se nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Este versículo subraya la necesidad de reconocer nuestra condición pecaminosa en lugar de negarla. La creencia en que todos hemos pecado se basa en la idea de que el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa debido al pecado original. Según el relato bíblico en Génesis, Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, introduciendo así el pecado y sus consecuencias en la humanidad. No obstante, la enseñanza bíblica también destaca que a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, podemos obtener el perdón y la redención de nuestros pecados. Juan 3:16 declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En resumen, el concepto bíblico de que todos hemos pecado enfatiza la necesidad de reconocer nuestra condición pecaminosa y la búsqueda del perdón y la salvación a través de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo fuimos perdonados de nuestros pecados. Esta creencia se basa en varios pasajes bíblicos que hablan del sacrificio de Jesús en la cruz como un acto redentor. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, Juan el Bautista se refiere a Jesús diciendo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración sugiere que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, ofrece una solución para el problema del pecado. El apóstol Pablo también habla sobre el perdón y la redención a través de la sangre de Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 7, afirma, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia». Aquí, se destaca que es a través de la sangre de Jesús que recibimos el perdón de nuestros pecados y somos redimidos. El perdón de nuestros pecados se logró a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y su derramamiento de sangre. La sangre de Cristo se ve como el medio por el cual se obtiene la redención y el perdón de nuestros pecados ante Dios. En resumen, se considera que el perdón de nuestros pecados se logró a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y su derramamiento de sangre. La sangre de Cristo se ve como el medio por el cual se obtiene la redención y el perdón de nuestros pecados ante Dios. Nuestros pecados fueron perdonados y esto se efectuó a través de la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Somos perdonados no porque Dios pase por alto lo que hemos hecho, sino porque Él mira la sangre del Cordero. Por tanto, la sangre no es principalmente para nosotros, sino para Dios.
Si queremos entender el valor de la sangre, debemos aceptar el valor que Dios le da. Dios queda satisfecho. La sangre de Cristo satisface completamente a Dios. La sangre es primero para que Dios la vea. Después debemos aceptar la evaluación de Dios para ella. Debemos creer que la sangre es preciosa para Dios, porque Él dice que así es. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Si Dios puede aceptar la sangre como el pago de nuestros pecados y como el precio de nuestra redención, entonces podemos estar seguros de que la deuda ha sido pagada. Si Dios queda satisfecho con la sangre, entonces la sangre debe ser aceptada. Nuestra evaluación de ella es sólo válida si va de acuerdo con la de Él. En Hebreos 9, versículos 11 y 12 dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Cuando acudas ante Dios recuerda que no es por tus propios méritos, no son tus méritos los que Dios acepta sino la sangre de Jesucristo. Nunca presumas de tu búsqueda de Dios porque tal acción no tiene aprobación, solo la sangre de Cristo obtiene el favor de Dios. Amados amigos, si creemos en Cristo, Dios ha prometido perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. Dios ha puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Te invito a suscribirte a mi canal.